Amén, Yeshua, te bendecimos en esta mañana porque tú eres el Elohim viviente, tú eres el que vive, el que estuvo muerto, mas he aquí que tú vives por los siglos de los siglos y estamos delante de ti, Yeshua, en esta mañana. Estamos aquí para adorarte, para exaltarte, Yeshua, para conocerte por medio de tu palabra, para conocer tu fidelidad, para conocer, Padre, tus pactos, para conocer tu amor para con nosotros, tu pueblo. Te bendecimos, Padre, por abrirnos tu palabra, por revelarnos tu palabra, por revelarnos tus misterios, Padre, por llevarnos en crecimiento, Padre, por hacernos crecer en tu palabra, por edificarnos, Padre, en este reino, en tu reino. Estamos viendo con respecto la sal del pacto de tu Elohim, como se registra en Vaikra 2:13, que fue este pacto eterno que nuestro Padre hizo con David. Y en Vaikra 2:13 dice, y todas tus ofrendas vegetales sazonarás con sal. Dice, y todas tus ofrendas vegetales sazonarás con sal. Y no dejarás que falte de tu ofrenda vegetal la sal del pacto de tu Elohim. Sobre toda ofrenda vegetal tuya ofrecerás la sal del pacto de tu Elohim. Y es basado en esta sal del pacto de Elohim que él entrega el reino a David, como lo hemos visto en Segunda de Crónicas. Y aquí estaba Abías hablando de esta sal del pacto. Cuando Abías se refiere a este pacto eterno de Elohim con David, un pacto eterno que hizo Elohim con David y lo hizo sobre la base de este pacto de sal, sobre el pacto de sal, sobre el pacto que él había ordenado ya ahí en Vaikra, en Levítico. Y Abías declara que Yehudá estaba obedeciendo las instrucciones de Elohim respecto a la adoración en el templo, pero Jeroboam totalmente ajeno. Ella se había distanciado, ya se había dividido aquí el reino en dos, y Jeroboam estaba ya llevando al pueblo muy lejos. Ya había establecido dos lugares de adoración, había sacado a todos los levitas de su territorio, había nombrado sacerdotes, había nombrado sacerdotes que no pertenecían a la orden de Aarón, que no pertenecían a la casa de Leví, había puesto ídolos en estos lugares, pero él reconoce que Yehudá todavía se mantenía en esta línea. Y cuando Abías habla de este pacto, para él la sal del pacto era el reino eterno de Elohim. Era el reino eterno, lo que el Eterno quiere que hoy entendamos nosotros. Su reino eterno lo dio a un hombre sobre esta tierra, David, al rey judío David. En 2 de Samuel 7:16 dice, así que su casa será segura, hablándole a David, el Eterno hablándole a David, segura, y su reino para siempre delante de mí, su trono será estable para siempre. Y fue sobre esta base que nuestro Padre establece este pacto con David. En Segunda de Crónicas hemos visto algunos pasajes claves. Segunda de Crónicas 13. En el 5 Abías estaba hablando de este pacto de sal. ¿No saben que Adonai, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre? A él y a su cera por un pacto de sal que es inquebrantable. Pero ahí sigue hablando de lo que estaba pasando en el reino del norte. No obstante, Jeroboam, el hijo de Nebat,
el hijo de David, se levantó en rebelión. Él se levantó en rebelión contra su señor, contra el rey del sur. Se reunieron alrededor de él hombres pestilentes, transgresores, vean, el hijo de Shlomo, y Rehabeán era joven y temeroso en el corazón, y él no prevaleció. Ahora, ¿esperan resistirse al reino de Adonai en las manos de los hijos de David? Sí, ustedes son una gran multitud y tienen con ustedes los cerros de oro de Yarobeán. O sea, aquí ya veíamos la idolatría en el norte de los que no entendieron este pacto de sal. Y estos becerros de oro, ahora el rey del norte los había hecho sus dioses. Sí, ustedes echaron al norte, los había hecho sus dioses. Sí, ustedes echaron a los Coanín de Adonai, los hijos de Aarón y a los Levín, y ustedes se hicieron sacerdotes como hace la gente de otros pueblos. Así que cualquiera que viniera y se dedicara con un toro de otros pueblos, así que cualquiera que viniera y se dedicara con un toro joven y 7 carneros se hacía sacerdote para esos que no son dioses. Mire la situación aquí. Al no conocer estos pactos que el Eterno ha hecho, ¿qué hizo Jeroboam? Puso 2 becerros en estos lugares altos, en Betel y en Dan. Pero sacó a todos los Coanín. Sacó a todos los Coanín de la casa de Aarón y de los Levín. Era lo que el Eterno había ordenado. Judá hizo lo mismo. El Eterno reclama que Judá hizo lo mismo. Hoy el sistema rabínico de Judá no es de la casa de Aarón ni de la casa de Leví. Y Yeshua mismo lo expuso cuando él habló en Mateo 23, 1. Él habló en Mateo 23, 1. Cuando él dijo que los perushim y los saduceos se sientan en la cátedra de Moshe. O sea, habían tomado este servicio, habían usurpado el servicio de la cátedra, de la Torá de Moshe. En la Torá de Moshe se ordena que sean los descendientes de Aarón y los Levín los que deben ministrar en el templo. Pero así como Jeroboam desplazó, echó de sus tierras a todos los descendientes de Aarón y a los levitas, y nombra sacerdotes y pone ídolos y hace un servicio de adoración. Y Yeshua dijo que en Yehudá había pasado lo mismo. Que los que se sentaban ahí, ustedes echaron a los Coanín de Adonai, los hijos de Aarón y a los Levín. Hoy los sistemas de servicio, digamos, más conocidos, el servicio pastoral del cristianismo no es, servicio rabínico no es de la casa de Aarón. El servicio sacerdotal de Roma menos. O sea, son sistemas que se han creado como lo hizo el rey del norte, como lo hizo Yarobeán. Ustedes echaron a los Coanín de Adonai. Hijos de Aarón y a los Levín, y ustedes se hicieron sacerdotes como hace la gente de otros pueblos. Entonces se creó un servicio sacerdotal, un servicio pastoral, un servicio rabínico, llámese como se llame, pero fuera del orden, un servicio rabínico, llámese como se llame, pero fuera del orden de la Torá. Esto especialmente para los que dicen, no, nosotros sí guardamos la Torá. Entonces, ¿quién debía estar sirviendo? Descendiente de Aarón y levitas. Y el resto no tiene derecho al servicio. Nosotros estamos en un ministerio que es totalmente nuevo. Estamos en un ministerio bajo Melquisedec. Estamos en un ministerio bajo Yeshua. Y en este ministerio, como vimos, él estableció un orden en este ministerio bajo el orden de Melquisedec. Y él estableció, ahí fue,
a los emisarios, a los Sheliahim, a los Nevin. Él estableció a los Betzorim, a los Moré y a los Roín. Él estableció esta línea en este ministerio. Eso lo estableció Yeshua. Nosotros estamos en esta línea. Y en esta línea estamos no para ser líder. Yo no me considero como considero el cristianismo. Yo siempre le he dicho, no me llamen. Aún cuando compartan, no diga el hermano Moshe nos enseñó, el hermano Moshe, porque es que yo no enseño de mí. Y yo lo que leo es la palabra. Entonces más bien digan, hermano, como vimos en la palabra del Eterno, como el Eterno habló en la palabra, en la Torá, como él dijo en la Torá, como él dijo en el Brit Hadashah, como leímos este verso, es mejor decir eso. ¿Por qué? Porque hoy muchos sirven, pero para hacerse su propio reino. Yo no quiero un reino para mí. Yo siempre les he dicho, soy un compañero de servicio para que juntos avancemos. Ellos echaron a los Levín, ustedes hicieron sacerdotes, y esto es un problema grave hoy, que si no lo atendemos, mi hermano, si no atendemos esto, vamos a causar un problema en la obra del Eterno. ¿Por qué? Porque en la obra del Eterno dice que Él estableció esa línea de servicio, los Sheliahim, los Nevin, los Betzorim, ¿él es qué? Para equipar al cuerpo, para equipar a los Kedoshim, para equiparlos y que entre todos hagamos esta gran obra. Equipar, dar herramientas, instruirlos y todos hacemos la obra, entre todos hacemos la obra. Y la obra la extendemos y la extendemos, pero evitamos que se forme una jerarquía. Porque esto dice que fue lo que hicieron los del norte, hicieron sacerdotes. Fue lo que hicieron los del norte, hicieron sacerdotes. Estos sacerdotes de hoy tienen muchos nombres. Hoy el sistema pastoral es un sacerdocio, pero es un sacerdocio humano. El sistema rabínico es un sacerdocio, pero es un sacerdocio humano. El sistema sacerdotal del catolicismo es un sacerdocio, pero es un sacerdocio humano. El sistema sacerdotal del catolicismo, el sistema del Islam, el sistema de liderazgo de cualquier religión, es esto mismo. Y el Eterno había ordenado que fuera la casa de Aarón, que fuera la casa de Aarón y los Levín los que sirvieran en ese ministerio. Venido Yeshua, él comenzó a entrenarlos. Pero muéstrame cuál es la congregación de Kefa, todo Israel, congregación de cualquiera de ellos, todo Israel. ¿Cuál es la congregación de Moshe? Todo Israel. La palabra dice que él fue fiel en toda la casa del Eterno, en todo Israel. Nosotros debemos tener ministerios para todo Israel, pero no para armar nuestros propios grupos dentro de Israel. Casa de Israel, pero yo tengo mi propio grupo, pero yo tengo mi propia quejilá, pero no, mis hermanos. No debe ser así. Eso es no conocer estos pactos que el Eterno hizo. Ustedes se hicieron sacerdotes como hace la gente de otros pueblos. Esto ya se hicieron sacerdotes como hace la gente de otros pueblos. Esto ya había en la tierra. Así que cualquiera que viniera y se dedicara con un toro, ¿cómo hacían esa dedicación? Traía un toro joven y 7 carneros. Dedicación. Traía un toro joven y 7 carneros. Y el que trajera un toro y 7 carneros se hacía un sacerdote. Para esos que no son dioses. El servicio ya ha traído tanta confusión, pero nosotros necesitamos pedirle revelación al Eterno para que Él nos ayude a mantenernos en la línea que el Eterno ha establecido, volver a lo que Él ha establecido, volver a los principios que Él ha establecido.
esto, decía, hermano, ¿cómo debe ser la organización del pueblo? ¿Cómo es que el pueblo debe vivir? ¿Cuál es la manera adecuada que el pueblo debe vivir? Y eso es lo que vemos nosotros, Ruach. El derramamiento del Ruach trajo muchos dones, pero el derramamiento del Ruach trajo un vivir, produjo un vivir en el pueblo, y ahí está el modelo en Hechos 2. ¿Cuál es ese modelo? Que todos tenían las cosas en común. Hoy, ¿cuál es el engaño del comunismo, del socialismo, de todas estas políticas que el hombre ha inventado? Como una religión. Esas son religiones que las mezclan con la política. Por ejemplo, Cuba dice, nosotros aquí somos un comunismo, impulsa China un socialismo. Nosotros aquí somos un comunismo, impulsa China un socialismo. Impulsan comunismo y socialismo. Y esa es la religión del antimashiach. Comunismo y socialismo. Pero en el comunismo, por ejemplo, político de Cuba, ¿quién se beneficia? ¿El pueblo? O el comunismo, por ejemplo, político de Cuba, ¿quién se beneficia? ¿El pueblo? ¿O se beneficia un líder ahí? Él le engaña a la gente de que no, aquí vivimos en un comunismo y mantiene a todo el mundo en pobreza, pero él se beneficia. Hay algunos que se benefician. En Venezuela, los que promueven su línea política son unos pocos. Cuando vino el derramamiento del Ruach, dice que produjo un vivir en el pueblo y todos tenían las cosas en común. El que más tenía vendía las cosas, vendía todo, vendía propiedades y las repartían a todos. Nadie se aprovechaba de nadie. Ese es el verdadero vivir del reino. Eso será lo que Yeshua establece en su venida, ese tipo de vida, donde todo será distribuido de manera equitativa. Los que más tienen, venden de manera equitativa. Los que más tienen, bendicen a los que menos tienen. Pero el que más tiene no busca lucrarse y sobresalir de en medio de todos. Hechos dice que se producía sencillamente un vivir. Todo traían a los pies de los emisarios, pero los vendieron una tremenda propiedad. Bernabé vendió su propiedad, trajo el dinero, me voy a comprar un yate, voy a comprarme un yate, bueno, no un yate, una barca último modelo. No, era para beneficio de todos. Y así tiene que ser en el pueblo. Nosotros no buscamos un nombre, no buscamos hacernos un nombre, no buscamos sobresalir, no, por el contrario, buscamos ponernos debajo para poder subir a todos, buscamos ponernos debajo para poder subir a todos, para cargar en los hombros a todos, pero no para que entre todos carguen a los líderes hoy día. Aquí Abías está mostrando, después de que hizo este pacto de sal y Azucera, pero también muestra cómo los que no conocen este pacto de sal han ido saliendo de este pacto. Ahora, luego dice en el 10, pero nosotros somos diferentes, dice Abías. O sea, nosotros, los de Judá, los que estaban en ese tiempo en el sur. ¿Por qué? Porque Adonai es nuestro Elohim. Sur. ¿Por qué? Porque Adonai es nuestro Elohim. Y no lo hemos abandonado a él. Para nosotros Adonai es nuestro Elohim. Tenemos Coanim ministrando para Adonai, hijos de Aarón con los Levín haciendo su trabajo. Ellos seguían el orden que la Torá había establecido. Ellos sacrifican ofrendas de ascensión para Adonai todas las mañanas y al anochecer e incienso dulce. Ellos arreglan el pan de la presencia sobre la mesa pura, preparan la menorá de oro todas las tardes, porque nosotros observamos la orden de Adonai. Todo esto era parte de este pacto de sal. Pero ustedes lo han abandonado a él. Así que miren aquí, Adonai está con nosotros, guiándonos
y sus coanim la alarma sobre nosotros. En la guerra los coanim iban delante, con las trompetas de batalla para sonar la alarma sobre nosotros. Hijos de Israel, no peleen contra Adonai, el Elohim de nuestros padres, que ustedes no prosperarán. Pero Jeroboam se preparó para tenderles emboscada por detrás. Así que el cuerpo principal estaba delante de Jehudá, mientras que la emboscada estaba detrás de ellos. Así pues, cuando Jehudá miró hacia atrás, la batalla tenía que ser peleada delante de ellos y detrás de ellos. Ellos clamaron a Adonai, y los coanim sonaron las trompetas. Entonces los hombres de Jehudá dieron un grito, y mientras Adonai golpeó a Jeroboam y a todo Israel delante de Abiyá y de Jehudá. Los hijos de Israel huyeron delante de Jehudá, y Adonai los entregó en sus manos. Abiyá y su ejército los golpearon con una gran matanza sobre ellos. 500,000 hombres poderosos de Israel cayeron muertos. Así los hijos de Israel fueron sometidos esa vez, y los hijos de Jehudá prevalecieron, porque ellos se apoyaron en Adonai, el Elohim de sus padres. Abiyá persiguió a Jeroboam, quitando de él los pueblos de Beitel con todas sus aldeas, y Esaná con sus aldeas, y Efrón con sus aldeas. Jeroboam no recobró su fuerza durante el tiempo de Abiyá. Final fue el padre de 22 hijos y 16 hijas. Aquí el Eterno estaba confirmando que sí, definitivamente, el reino de Adonai estaba con la casa de David, estaba con Jehudá y con aquellos que se mantenían firmes a la Torá, con aquellos que se mantenían en la línea de la Torá, hasta que viniera la cera de David, que tomaría el reino eternamente. Ahora, este pacto de sal que se confirma que definitivamente está con David y su cera, se menciona también en el Brit Hadashah. Esta sal, dice el Eterno en Levítico, que la sal es la sal del pacto de Elohim. Entonces, todo lo que hemos mencionado sirve como fundamento para cualquier referencia a la sal en el Brit Hadashah. La sal. 3 de ellos son relatos del mismo incidente. Y abra usted su pensamiento, abra su mente para analizarlo de manera completa. Hablan sobre la sal del pacto de Elohim, pero ahora en el Brit Hadashah. Tal vez usted nunca los ha analizado, estos textos de la Torá y del Tanaj. Mateo capítulo 5, verso 13, por ejemplo. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la haremos otra vez? No sirve ya más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Aquí Yeshua está hablando a los piadosos de Israel, a los que se mantenían en este pacto, en esa línea del pacto, los que se mantienen en línea con la Torá, los que nos mantenemos en la línea que la Torá nos muestra. Vosotros sois la sal de la tierra. Él no está diciendo aquí
para el mundo, él está hablando para Israel, él está hablando para Israel, él está desempeñando su ministerio dentro de Israel. Él está hablando para los piadosos de Israel que eran su audiencia. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo las para nada? Sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Cuando Yeshua está hablando aquí, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando Yeshua está hablando aquí, vosotros sois la sal de la tierra. Podemos deducir de este pasaje que la sal purifica, que la sal preserva, que la sal da sabor, que la sal preserva, que la sal da sabor, y que debemos ser una influencia positiva en medio de un mundo corrupto. Miremos lo que pasó después de que el Eterno hacía un pacto de sal, un pacto de sal con David y su cera. Ese pacto de sal, lo que está diciendo Abías en ese relato, es que la sal es mantenernos en el sabor de la Torah, mantenernos en la línea de la Torah, mantenernos en la línea de revelación de la Torah. El sabor es alejarnos de esa línea que presenta la Torah, mientras que Yehudá se mantiene en esa línea, pero la Yehudá que se mantiene de verdad en la línea, porque hay parte de Yehudá también que se mantiene fuera de la línea, entonces pierden el sabor, porque cuando vamos a la como si el sacerdocio es dado a Aarón, si el sacerdocio es dado a los levitas, ¿por qué hay un sistema rabínico hoy que no tiene nada que ver con la casa de Aarón y Leví? Entonces eso hace que se pierda el sabor, el poder, porque lo que hace el acto es mantener esa línea, ese sabor, preservar la voluntad del Eterno. Nosotros debemos ser aquellos que nos ajustamos a la Torah. Siempre hemos dicho, nosotros estamos volviendo a la Torah. Estamos volviendo a el Israel que guarda la Torah y al Mesías que es el Rey de Israel. La Torah, Israel y el Mesías. Tenernos en esta línea. Y si nos mantenemos en esta línea, seremos una influencia, mis hermanos, una influencia positiva en medio de este mundo corrupto. Aún en medio de tantos grupos que han surgido en este tiempo para poder iluminar en medio de nuestro tiempo. Y Yeshua estaba hablando con los judíos de su tiempo. Cuando Yeshua está diciendo estas palabras, tengamos en mente esta línea que como el Eterno había hecho un pacto con David, un pacto de sal, y ese pacto de sal es preservar la voluntad del Eterno. Entonces, Yehudá se mantuvo en esa línea. Esa parte de Yehudá que se mantiene en esta línea del pacto, esa parte de Yehudá que se mantiene en esta línea del pacto es a los que Yeshua le está diciendo. Son esta audiencia. Y Yeshua estaba hablando con estos judíos piadosos, con estos judíos que se mantenían en la línea de David. Estos judíos que esperaban también la manifestación de el descendiente de David, como vimos la semana pasada. Todos aquellos que gritaban, Hoshiana ben David, esos son esta audiencia ahora del tiempo de Yeshua. Tan pronto como hizo mención de la sal, ¿qué cree que pensaron ellos? Lo primero que en una mente judía
que seguía el lineamiento de la Torá. Lo primero que en una mente judía que seguía el lineamiento de la Torá, lo primero que surgiría en la mente era el pacto de sal. Ellos pensarían en este pacto. En esos tiempos todavía hacían sacrificios, en ese tiempo todavía es el templo. Y en ese tiempo habían sacrificios, habían ofrendas que se requerían ahí en el templo, y especialmente estas ofrendas en las cuales se requería la sal del pacto de Elohim. Pero cuando Yeshua dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué es lo que estaba diciendo Yeshua? Que los judíos tenían un llamado como pueblo del pacto de ser testigo a las naciones, pacto de ser testigo a las naciones sobre el único Elohim verdadero. Se había hecho un pacto de sal con David y su cera, con David y su cera. Ustedes son la sal. Ustedes son los encargados de mantener. Ustedes son la sal. Ustedes son los encargados de mantener este reino. Ustedes son los encargados de ser testigos a las naciones sobre la cera de David, sobre el descendiente de David, que traería al único Elohim verdadero, sobre el único Redentor verdadero, sobre el único Salvador descendiente de David. Pero para hacer eso, ellos tenían que vivir según la instrucción de la Torá, que el Eterno dio cuando se reveló a ellos en el monte Sinaí. Pueblo son las que encontramos en la Torá. Son las que encontramos en el libro de Baikra, de Bamitar, de Devarim, de Levítico, de Números, de Deuteronomio. Porque ahí es donde nos enseña justamente todos los asuntos del servicio. Enseña justamente todos los asuntos del servicio según la Torá. Su estilo de vida debería ser único. Su estilo de vida. Para diferenciarse del resto de las naciones del mundo. Si no reflejaban esa vida especial, si no reflejamos esa vida especial, perderemos el efecto de nuestro testimonio ante el mundo. Aún mucho judío hoy, especialmente los que creen en el Mashiach hoy, ellos siguen esos lineamientos de la Torá. Porque aún su vestimenta los distingue del resto de las naciones. El hecho de que celebramos Shabbat nos separa del resto de las naciones. El hecho de que hemos vuelto a las fiestas del Eterno nos separa del resto de las naciones. El hecho de que danzamos, de que restaurados en nuestros días, nos separa del resto de las naciones. Tenemos muchas cosas que el Eterno nos ha traído a través de su Torah. ¿Qué les quiso decir Yeshua cuando declaró que si la sal se hacía insípida, sería echada afuera? Ya que si la sal se hacía insípida, sería echada afuera. Ya vimos el ejemplo con los dos reinos. ¿Cómo que la sal puede perder su gusto? Bueno, por lo menos la sal puede perder su gusto. Bueno, por lo menos yo no he visto una sal insípida. No sé cómo se puede hacer insípida. O sea, la sal, hablando de la sal. ¿Y eso a qué era que se estaba refiriendo? Cuando él dijo que la sal puede perder su gusto, la sal puede perder su salubridad, la sal se puede hacer insípida. ¿Será que no se puede?
Sin embargo, durante los tiempos de Yeshua, si estaba mezclada con arena, no la podían separar. Y si la mezcla era mayormente arenosa, hace poco estuvimos por las salineras aquí de Ecuador, yo decía, pero ¿cómo van a sacar de ahí sal? Si yo veo un poco de arena, era casi como en esos tiempos, mucha arena mezclada con la sal, y no se podía separar. Y cuando hay tanta arena, la sal no servía para nada. Era echada afuera y era pisoteada. No podemos echar una sal mezclada porque vamos a dañar la comida. Y luego no podemos comernos la comida y tenemos que botar también la comida. Cuando vemos nosotros el discurso, las palabras, estas palabras preciosas que Yeshua está hablando en estos capítulos de Mateo 5, 6, 7, y aquí podemos detectar una conexión entre la referencia a la sal y lo que había dicho Yeshua a la sal y lo que había dicho Yeshua en ese momento. ¿Qué es ser la sal de la tierra? Es ser ese tipo de pueblo que vive conforme a Mateo capítulo 5, 6 y 7. Conforme a la Torá, pero conforme a la Torá explicada por Yeshua. No conforme a la Torá explicada por la religión. No conforme a la Torá explicada ni por el judaísmo, ni por el cristianismo, ni por ninguna religión, sino conforme a las palabras de Yeshua. Porque hoy, por ejemplo, el cristianismo, ¿cuál es la enseñanza? Hace por su mente que he venido a abolir la Torá o los profetas. Yo no he venido a abolir, he venido a cumplir y a darles la interpretación correcta. Entonces necesitamos entender la interpretación correcta de Yeshua. Aún en el judaísmo, interpretación correcta de Yeshua. Aún en el judaísmo ortodoxo, ellos dicen que el Mashiach traería una nueva Torá. Usted lo puede ver en las profecías mesiánicas del Tanaj. Ahí hablamos harto de esto. Porque el judaísmo de hoy dice que el Mesías traería una Torá diferente. El Mesías traería una Torá diferente. No en el sentido de que abolió la Torá que tenemos y nos dio una nueva. No, sino que traería una interpretación totalmente nueva. Porque el problema era la interpretación, no la Torá. Era la interpretación. Y Yeshua había la interpretación correcta de la Torá. Entonces, Yeshua estaba hablando a sus discípulos acerca de que el mundo los iba a perseguir por causa de él, por causa de las palabras de Yeshua. Pero aclaró que ellos eran la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo podemos continuar nosotros siendo la sal? Siguiendo las palabras de Yeshua, siguiendo las palabras de nuestro rey. Segunda de Crónicas dice que el Eterno hizo este pacto con David y su cera, o sea, con David y con Yeshua, con David y su cera. ¿Por qué? Porque David seguía los lineamientos de la Torá. Él seguía las instrucciones de la Torá. ¿Qué viene a hacer Yeshua? Nuevamente a aclararnos de manera correcta la Torá. El Brit Hadashah contiene el 95% de la Torá. O sea, el Brit Hadashah casi es la Torá. 95% del contenido del Brit Hadashah es la Torá. Es toda la Torá. Todo el Brit Hadashah es una explicación profunda de la Torá, por boca de Yeshua y por boca de su Ruach. Y Yeshua está diciendo que vosotros, o sea, los que seguimos ahora esta línea de David, de la Torá, de Yeshua y de la Torá que Yeshua nos está enseñando, de la Torá que Él nos está interpretando de manera correcta, vosotros sois la sal de la tierra.
aquellas multitudes que oímos sus palabras, que están registradas en el libro de Matías, capítulo 5, 6 y 7. Vosotros sois la sal de la tierra. Sin embargo, les advirtió que sí se especial. Y este es el problema de hoy. Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. Hoy muchos dicen que quieren participar en la política para arreglar ese mundo. No, es que el reino de nuestro Padre no es de este mundo. Sí, nuestro Padre no es de este mundo. Sí, debemos orar por los líderes, debemos orar por los políticos, debemos traer esos corazones a la presencia del Eterno, pero debemos entender que y en medio de la política no se va a establecer el reino. El reino no es de este mundo. Y por eso habló, si la sal se desvanece, si la sal se hace insípida, si se mezcla con la arena, si hay mucha arena en la sal, si usted se mezcla con el mundo, si usted está en el mundo del mundo religioso, es muy fácil ser engañado, es muy fácil ser apartado de la Torá. Perderá su calidad y su sabor especial. Debemos mantener, mis hermanos, nuestra calidad en el Mashiach primeramente, en la Torá y en el reino. No podemos, mis hermanos, darnos el lujo de detener. Necesitamos hoy ser testigos ante las naciones. Debemos levantarnos ante las naciones. Somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos un sabor completo. Tenemos todo el sabor de la Torá. Tenemos todo el sabor del Mashiach. Sabemos quién es el Mashiach. Conocemos, Él se nos ha revelado. Conocemos su nombre. Conocemos que Él es el mismo Elohim. Conocemos que Él regresará por segunda vez. Conocemos toda su obra de redención. Conocemos las fiestas del Eterno y conocemos la luz del Mashiach en las fiestas del Eterno. Conocemos la Torá y sabemos. Nosotros, mis hermanos, con esta luz la necesitan las naciones. Debemos levantarnos y ser testigos a las naciones. Aún Saúl levantarnos y ser testigos a las naciones. Aún Saúl nos dice que los creyentes de las naciones, los justos de las naciones, como el Eterno ordenó, habrá una misma Torá para Israel y para las naciones, la misma Torá. Estos creyentes gentiles que creen en el Mashiach, en el Elohim de Israel, ¿qué dice Saúl? Que son injertados para disfrutar para que seamos la misma sal. Hoy, ¿por qué la gente no cree? ¿Y por qué es tan duro hablar y predicar y hacerle entender? Por la mezcla que hay hoy en el mundo, la mezcla religiosa. Necesitamos la mezcla religiosa. Necesitamos, mis hermanos, aprender a traer a la gente al Mashiach primeramente, a la Torá y a Israel. Aún los gentiles, ellos deben ser traídos a través del Mashiach para que disfruten de esta rica savia de la raíz de este olivo cultivado. ¿Por qué? Porque ellos también vienen a ser parte del pueblo del pacto de Elohim, de Israel, ser parte del pueblo del pacto de Elohim, de Israel. Así que el mensaje que Yeshua dio a esos seguidores del primer siglo
Cuando Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, también nos incluye a nosotros que seguimos en la misma línea que está diciendo Abías. En la línea en la cual el Eterno hizo un pacto de sal con David y su cera. En este pacto de sal el Eterno pide que guardemos la Torá, debemos seguir también sus palabras, practicar sus palabras, actuar conforme a las palabras, conforme a la revelación y conforme a la interpretación que Él nos está trayendo de la Torá. Que no es ser esta sal, ser estos que forman parte, mis hermanos, de este reino, del reino de Adonai, del reino de Elohim, de aquellos que nos purificamos, que nos apartamos totalmente del mundo para poder seguir a nuestro Mashiach y ser sal de esta tierra, para poder seguir a nuestro Mashiach y ser sal de esta tierra. Como dijo Yeshua, vosotros sois la sal de la tierra. Padre, restáuranos, recupéranos. Queremos mantener este sabor, queremos mantener, Padre, esta pureza. Queremos una generación que puede salar, que puede preservar, que puede cambiar, Padre, este mundo a través de nuestro testimonio. Mantenernos, Padre, fieles a ti, fieles a Yeshua, fieles a su obra, fieles a su Ruach, fieles a su dirección. Caído, proclamando tu palabra, proclamando tu verdad, Padre, y haciendo que muchos sean injertados en tu pueblo. Bendito eres tú, Adonai Yeshua, por estos maravillosos